También hemos hablado de esta unidad 2 que es propagación de plantas, ¿no? Una parte, sí. Les mencioné la propagación, pues conocemos de dos tipos, la propagación sexual, la propagación asexual. Sexual es la que siempre se ha realizado en la agricultura, desde que el hombre hace uso de la domesticación hace 10.000 años y empieza a mejorar sus variedades, sus consumos, sus alimentos, hacemos propagación sexual. ¿Qué es la propagación sexual? Siembra de semillas. Las semillas cargan su variabilidad genética que pues transmiten una parte a su hijo, digamos así, a su descendencia, y también la descendencia tiene sus características genéticas propias. Entonces, esta propagación sexual se da hoy en día, se sigue dando y se va a seguir dando porque es una forma, una vía de hacer estas técnicas. La otra es la propagación asexual, que esto pues surge más con el tema del agro, de las industrias en los años 80, 90, y va cambiando los tipos de propagación. Tenemos también tipos de propagación por estolones, por rizomas, por bulbos y tubérculos, yemas de tallos subterráneos, que son de distintos frutales, que es lo que nos enfocamos más, que son estacas o varas o esquejes llamados, que se toman de una planta madre. Por ejemplo, acá tenemos una foto de una pitahaya, o también tenemos una foto acá de una planta de vid. Entonces, estas plantas son tomadas de las plantas madres, el tallo, que es llamado esqueje, estaca, vara, y ese es su tipo de propagación asexual, ese es su tipo de técnica. Y acá entramos a hablar de las técnicas. Ese es un punto muy importante. Yo tengo un webinar, sí, un webinar. Les invito a ver ese video, herramientas y técnicas biotecnológicas. Está en el canal de YouTube de Genplan, donde que profundizo más las técnicas que se fueron implementando en línea de tiempo. Voy a rayar acá abajito y considero, por ejemplo, mejora genética, cultivo de tejidos vegetales y biotecnología. Y cada uno de estos grupos hay distintas técnicas que se utilizan, ¿ya? Entonces, todo eso en línea de tiempo ha ido creciendo y hasta hoy en día se siguen aplicando técnicas. Todo esto es en base al laboratorio. Pero si hablamos de la parte externa, afuera, cómo se dan los cultivos, pues tenemos acá estas técnicas, el esquejado, el acodado, la división. Esas son las técnicas más usadas en los viveros y que se han usado años y años y así se han producido los cultivos. De esto mismo que sigamos con el acodado, que viene a ser, yo formo un acodo, quiere decir acá en una rama, como ven acá la foto, la mano derecha, esta es una planta de manzano donde que le voy a injertar un brote de manzano. Entonces es un acodo. También se hace esto para los ficus, por ejemplo, este tipo de propagación. Y la división viene a ser dividir de una parte. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esqueje de un geranio. eh, los geranios lo dividimos y cortamos este trocito y como tiene una carga de auxina va a generar raíces. Luego tenemos otras técnicas que también se usan en la agricultura, el injerto. El injerto llega más que nada en los años 90 y de ahí el injerto se ha ido popularizando en los cultivos hasta el día de hoy, que se trabaja con doble injerto, triple injerto. En algunos frutales le llaman palto clonal, triple clonal. Entonces el injerto es una técnica muy usada dentro de la propagación asexual en los viveros. ¿Se va a seguir usando? Claro que sí, se va a seguir usando por muchos años más, hasta que cuando no haya plantas, creo, pero siempre se va a seguir usando. Entonces acá surge una pregunta, ¿no? Lidio, ¿una técnica reemplaza a otra técnica? Porque son antiguas algunas, ¿no? Y si salen modernas, voy reemplazando. No y sí. Es necesario, imagínense, los que se van a especializar, ¿ya? Los que se quieren especializar para esta rama, que de CTV le llamo yo, en resumen, cultivo de tejidos vegetales, o biotecnología vegetal en toda su magnitud. Necesitamos entender que nosotros somos como doctores, así como el cirujano, el doctor que entra a su sala a operar y necesita saber diferentes herramientas y técnicas para poder proceder a la operación, ¿no? Igualito nosotros, el que se va a especializar necesita conocer varias herramientas, varias técnicas para que pueda
cumplir los objetivos para que pueda lograr esas metas. No necesariamente una técnica reemplaza al otro. Necesitas conocer varias para que te vayas adaptando a los diferentes lugares donde vayas. Por ejemplo, si te llaman para una capacitación, una asesoría, y es un lugar en la sierra, entonces hay que adaptar técnicas para ese sitio, ¿no? Hay que ver también el lado económico, si se tiene el lado económico. Es diferente las inversiones que pueden haber del Estado a empresas privadas o emprendedores o productores o asociaciones de agricultores. Entonces ahí hay que adaptar esas técnicas viendo ese panorama. Tema económico, técnicas, el mismo lugar, cómo estamos en tema de la tecnología, de la ciencia. No es una técnica de ahora, es una técnica que, vamos a resumir un poquito su historia, es una técnica que tiene 180 años desde su creación. 180 años, imagínense. Y acá es como si fuera un boom y se está otra vez difundiendo, digamos así. ¿Y por qué surge eso? Porque digamos que hay olas, ¿ya? Me acuerdo mucho cuando yo estaba en el 2013 y yo llevé un curso y empezaba a escuchar también de CTV en el 2013. Entonces, ahorita estamos en 2024. Creo que anteriormente me dijeron una pregunta, no sé si es acá o en otra charla de emprendurismo. Me dijeron, pero ¿habrá mercado para para tal cultivo aplicando esta técnica? Claro que sí, porque imagínense, CTV tiene 180 años y hasta el día de hoy se sigue usando. ¿Se va a seguir usando? Claro que sí, porque toda planta que pasa por el laboratorio necesita usarse CTV. Necesita usarse CTV, o sea, es parte del trabajo. Y es interesante cómo en 180 años, un periodo de tiempo largo, ha demorado para poder establecerse esta técnica CTB. Y han pasado por esa línea de tiempo un montón de científicos, desde Haberland, Goliath Haberland, que es considerado el padre del CTB, eh, Snat, Slater, Murashin, Scott, Miller, White, Gauteret y varios científicos más que han aportado para que todo esto, ellos mismos hacían sus colaboraciones poco a poco, poco a poco, poco a poco, entre armar todo un proyecto y se pueda establecer las técnicas. Entonces, esto es interesante para otra charla, cómo se da esas fases para que una técnica se establezca. Por ejemplo, ahorita estamos 2024 y se habla mucho 18, las científicas ganan el premio Nobel y es donde que se bombardea a nivel mundial y se conoce más. Pero la técnica inicia en el 2012. ¿Ya? Y hay algo también ahí interesante como en este ciclo 21, del 2012 al 2024 que estamos, ha pasado que 12 años. Y solamente en 12 años tenemos una técnica nueva. Antes no era así. En el ciclo pasado se demoraban, como CTV, 180 años para aparecer una técnica. Y más antes, mejora genética vegetal. Uf, para que pueda pasar de lo que es la domesticación a la selección y al cruzamiento, uf, han tenido que pasar miles de años. Entonces es interesante cómo estamos en el mejor ciclo. Estamos en el mejor ciclo, no sé si será el único ciclo, vienen más ciclos, a veces el futuro no se sabe, es incierto, complejo y ambiguo, como le dicen ahora buca. Ahora le llaman buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, pero es interesante cómo en este ciclo las técnicas duran más corto tiempo para poder establecerse y hay etapas que sigue esa técnica, ¿no? Entonces, eso ya sería para otra charla tocar cómo ha ido esas etapas, desde los científicos, las historias, todo, hasta establecer esa técnica. Y la verdad, otra cosa muy interesante que me llama mucho la atención es que no hay, en YouTube, no hay, les animo a todos ustedes, les invito que aporten la verdad, que no hay ningún video en YouTube que hable de la historia de este técnicas, conjunto de técnicas en tema de poder ver nuestro campo, que son las plantas. No hay.
No hay alguien que hable de la historia de porque todo esto inicia desde la botánica y de la botánica sigue cambiando las demás disciplinas hasta hoy en día que tenemos ya. Entonces no hay. Bueno, seguimos. Acá. Entonces también otra técnica usada es el cultivo in vitro, ¿ya? Esto llega, más que nada llega en el año 80, en 1980. Que Cuba fue así. No sé si alguien de acá es cubano. Espero que lo tome con mucho respeto el análisis, pero Cuba en el comunismo tuvo ventajas y desventajas. No voy a hablar de política, no me meto en política, pero tuvo así su alza, se expandió en tecnología, abrió biofábricas, aplicaciones técnicas y luego de ahí bajó, 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 bajó y ahora está estable como todo mercado que siempre se estabiliza. ¿Ya? Entonces, quizás están utilizando técnicas nuevas de hoy en día, pero tuvo su pico. Así como esa cultura de las madres que dicen, no sé si ustedes han tenido ese caso de sus mamás, que dicen, el médico cubano es bueno, el médico cubano. Algo así también pasó en nuestra industria, no, no tan solo Cuba brilló mucho en tema de medicina y en tema de las plantas en agricultura y sobre todo en biofábricas. Y esas biofábricas lo compartió a otros países, como lo que es Colombia, tiene sus protocolos estandarizados, su experiencia que lo transfirieron los cubanos, Argentina, otro caso, México, otro caso. Esos tres países más marcados. Los demás países quizás también tienen esas experiencias de los cubanos. Y hablo de países habla hispano otra vez, que son 22 países. Entonces, esta técnica que viene del año 80, año 90, ¿a dónde llega acá Perú? Todos los que somos de Perú. En Perú llega a las universidades y a los que, más que nada las universidades y los institutos de investigación como INIA, empezaron a aplicar las técnicas de micropropagación, de CTB, pero no en frutales. Empezaron por ornamentales, por tuberosas, por plantas, bueno, en peligro de extinción, silvestres. Entonces estamos hablando que empezar desde el Perú. Año 2000 se abre ya la agroexportación. Antes los cultivos en Perú se exportaba alcachofa, espárrago, algodón, más era para la industria textil. Pero algo pasa, hay un punto de diferencia, digamos así, entre el año 2000 y los demás años que vienen, donde que Perú empieza a cambiar sus cultivos. Y esto es al crecimiento de todas las empresas agrícolas. Entonces, las empresas agrícolas traen esa impregnación, digamos así, de la cultura. Y eso también les hablaba iba a decir la clase pasada. Como doy curso a los alumnos de Gen Plan y este año tengo programado 5 cursos, ya estoy con la clase pasada. Entonces les decía, cambia en Perú los cultivos y en frutales, uno de ellos, el cultivo frutal madre, digamos así, en Perú es la vid. La vid es el gran ejemplo de cómo el agro ha cambiado en Perú. La vid empezó por un grupo de variedades injertadas entre patrón y yema, y luego de esas variedades se fueron parando un montón de empresas agrícolas de la costa, de la parte sur, perdón, y Calima, Cañete pasaron a la parte norte, todo el norte. Ahora hay empresas agrícolas desde Tumbes, Piura hasta Tacna. Toda la costa está lleno de empresas agrícolas. Y no hablamos de 100 empresas, 200 empresas. Un dato curioso que les dije, creo, la vez pasada, una sola ciudad, Ica, que tiene una población de 30.000 habitantes, que no es mucho, llega a tener 1.000 empresas agrícolas. Arequipa es una ciudad mucho más grande, Lambayeque es una ciudad mucho más grande. Y Piura es una ciudad pequeñita, la cuarta parte de Ica, creo, y llega a tener más fundos. Entonces, no es tanto la amplitud del terreno de la ciudad, sino que las condiciones climáticas, la diversidad de climas, los cultivos, pero toda la costa está, está lleno de empresas agrícolas, agroexportadoras en
el grupo de los berries. Empiezan por los arándanos, sigue por la mora, zarzamora, fresa y todo el grupo de los berries que empiezan a subir más a Perú. Perú, dentro de sus exportaciones, está dentro de los 10 primeros puestos y no baja. En la mayoría de los cultivos frutales, no baja de los 10 primeros puestos. En arándano está como primer puesto y en vid está como quinto. O sea, no baja de los 10 primeros puestos a nivel mundial en exportación de frutales y ese crecimiento se ha dado en tan solo, digamos, vamos a ponerlo así, 20 años. En 20 años, Perú ha cambiado su agricultura, ¿ya? Y no es obviamente el primer país. El Perú trabaja mucho en el tema de poder mejorar constantemente, replicando experiencias. Y su acompañante ahí, uno de ellos es Chile. Chile es un país que a Perú le lleva 30 años más en avance en tema de agricultura, de técnicas, de mejoras. Entonces, ha sido de muy apoyo para que pueda sus asesores chilenos, casi a muchas empresas agrícolas son chilenas, y le ha servido de experiencia a Perú para que Perú crezca en lo que es exportación de todo lo que es el grupo de frutales. A la vez, ha hecho ingresar a muchas empresas que tienen ahora su laboratorio de plantas, de frutales. Y así como cambian las empresas privadas, también las instituciones del Estado empezaron a cambiar, no tan solo hacer papa, que hacían siempre, o cultivos ya que tienen muchos años, sino empiezan a cambiar a otros tipos de cultivos y hacer investigación en esos cultivos. Esta parte sí les mencioné, de acá para adelante vamos a seguir. Bueno, en el tema de la propagación tradicional se sigue realizando en muchos lugares. ¿Se va a seguir realizando? Claro, de semilla, sembrar de semilla. No es que la semilla sea menos que una planta clonada, pero es una propagación que empezó así, en los viveros tradicionales. Los viveros tradicionales seleccionaban, hacían toda su trazabilidad, obviamente, traían las semillas, sembraban, sale una planta. Pero tú cuando siembras de semilla, s- crece una planta, cortas, la plantita tiene su raíz, en su sustrato, en su bandeja, y va a seguir siendo una planta, una planta. Por eso que empezaron a implementar técnicas de propagación asexual para mejorar y aumentar la clonación de esto. Y ahí viene la propagación convencional. La propagación convencional con todos los viveros y empresas agrícolas, año 2000, año 2005, 10, hasta ahora, propagación convencional. Luego de ahí, las empresas empiezan a ver la propagación moderna como algo más escalable. Y acá entra el cultivo de tejidos vegetales, la micropropagación, la mejora en la ingeniería genética. Las empresas, esto es algo, otra cosa, también hago una barrera acá haciendo análisis de Perú. Las empresas agrícolas, la mayoría de los fondos, ellos aquí, Perú, y creo que toda la parte habla hispano, Latinoamérica, por decir así, es considerado a nivel mundial, digamos así, el huerto de las plantas. Aquí se producen las mejores plantas, tenemos la diversidad de climas, muchos países se asemejan en seguir esa cadena de la agricultura, como ha ido cambiando, y alimentamos al mundo, a los países de primer mundo. Y Perú, hago ahora análisis con Perú. Perú, al tener un montón de empresas agrícolas, las empresas han empezado a formar sus gremios. Un gremio es como una asociación en tema de frutales. Ellos tienen su simposio, tienen su congreso, tienen sus conferencias específicas de lo que es el cultivo de cerezo. Estaban analizándolo una semana, una conferencia de cerezo. Entonces, así se realizan diferentes simposios, conferencias en la parte norte, en la parte sur, y se ha formado como una asociación, todas las empresas agrícolas. Algo más curioso de eso es de que en todas esas empresas agrícolas, eh, ellos prefieren
comprar plantas, variedades, variedades ya nuevas, adaptadas, mejoradas, toda la investigación, todo el paquete que se ha hecho de los países del primer mundo. Traen de allá las variedades, aquí es donde que prueban en su vivero, en su campo y exportan las frutas. No llegamos todavía, para Perú hablo, no llegamos todavía a ese crecimiento donde que aquí mismo en Perú las propias empresas mejoran sus variedades. No, no hay eso todavía. Las instituciones del Estado sí hacen mejora genética, hacen investigación. En papa, por ejemplo, ahora salió una noticia este año que hay una papa que tiene mayor cantidad de nutrientes, de minerales, no sé si es magnesio, pero hay una papa que lo han liberado de INIA, una variedad nueva que han sacado. eh, o del centro de la CID, perdón. Entonces, estos centros, estas instituciones sí hacen, pero ¿por qué no se ve ese empuje todavía? Porque el empuje viene de las empresas privadas, no tanto del Estado. Se quisiera del Estado que viniera, pero también depende si el Estado es un sistema comunista o es, como le dicen, izquierda o derecha. Y pero más se trabaja con las empresas. Entonces, las empresas, miren acá, vamos a ver un esquemita. Las empresas han hecho un crecimiento en 20 años para que Perú exporte, se convierta dentro de las 10, está dentro de los 10 primeros puestos en exportación a nivel mundial. Hay un crecimiento económico. Perú no ha sido. Ahora está en el tema de las variedades certificadas. Bueno, vamos a seguir acá. La parte 3 de la unidad, principios básicos, ¿no? Esto es muy amplio, ya aprender de CTV. Algunas recomendaciones que yo doy. Algunas recomendaciones que doy es de que yo sugiero que, que, que se especialicen en CTV, ¿ya? Se especialicen en CTV, se especialicen en biotecnología de plantas. ¿Por qué? Porque aún hay un mercado muy grande que todavía falta llenar y falta un montón de profesionales que no los hay. Un ejemplo, de 100 agrónomos que salen al año, digamos, de una universidad, ya, 99 se van a todas las demás disciplinas. 80 agrónomos se van a lo que es disciplinas generales o más conocidas, o que te da en un presente te da oportunidad laboral, te da estabilidad, te da economía, te da crecimiento, te da un montón de cosas en un presente. Pero si tú puedes mirar un poquito más allá y apuntas hacia un futuro, pues buscarías disciplinas mucho más especializadas donde que te va a dar un mayor crecimiento. Y una de ellas es biotecnología vegetal, ¿ya? Entonces yo recomiendo y aconsejo que se especialicen en esto porque falta profesionales, falta profesionales. Y cuando todas las empresas empiecen a poner sus laboratorios y los laboratorios empiezan un crecimiento mayor y la agricultura se mueva a otros cambios, porque ya estamos entrando en agricultura 4.0, ¿no? Entonces va a haber abanico de oportunidades, ¿ya? Y esto no lo hablo así por hablar, yo siempre hablo con experiencia, con casos, con ahí recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso,
Yo soy de 100 agrónomos que terminaron, 3 nos fuimos a investigación, laboratorio, y de los 3, uno nada más, quien les habla, se especializó en esta rama. Ninguno de mi promoción de ese año, de ambas secciones, ninguno sabe de CTV ni de biotecnología. Sí, habrán tomado un curso, pero no es que tú te especialices. ¿Qué es especializarte? Es dedicarte a esto. Es dedicarte a esto. Esto sigues en adelante, esa es tu rama. ¿Ya? Entonces es bueno amplitud de conocimiento, ¿no? Para que tengas diversidad de oportunidades y es bueno también especializarte, ¿ya? Y en el 2013, pues esto yo no veía nada, yo no veía nada, en 2013 yo no ganaba, yo no ganaba, yo simplemente trabajaba, ganaba experiencia, aprendía y poco a poco fue el cambio que se dio. Entonces yo animo a que se especialicen y empiecen en esto, ¿ya? Otra cosa que les recomiendo también a muchos es de que implementen su propio laboratorio. No estamos en otra era, estamos en esta era donde que sí se puede hacer un laboratorio. Yo lo hice con 26 años en la casa de mis padres. Obviamente que fue un semi equipado, pero yo recomiendo a los jóvenes que pueden hacer desde un laboratorio básico, se puede, en un cuartito, y de ahí ir creciendo, porque tú tienes que mirar hacia un futuro, no tienes que mirar el hoy. Y en un futuro ese laboratorio va a ser tu acompañante, donde que tú vas afuera a dar tu experiencia, como profesional vas a orientar todo, pero también ahí tienes tu laboratorio para que puedas sustentar tus investigaciones, tus ensayos, para decir, mira, ve, acá también yo hago. O sea, estamos en otra era, no estamos en una era antigua donde que no se podía. Ya esta era sí se puede. Entonces es otra recomendación para que lo vean a largo plazo. Un laboratorio puede servir para muchas cosas. No solamente es, bueno, producción de plantas, pero no tengo clientes y qué hago. No, véanlo mucho más a un abanico de oportunidades, ¿ya? De servicios y de productos, porque falta. Por entonces, para cerrar esta parte, eh, ese es mi mayor consejo, ¿ya? Y así como los fondos agrícolas o empresas agrícolas, porque recuérdense que esta industria lo manejan los adultos, no es una industria para jóvenes. No, no es una industria para jóvenes. Esta es una industria, el agro, difícil que vean a un joven. Y si ven a un joven se sorprenden. Y si pasas de eso todavía, hay muchas cosas ahí. Este, pero es una industria de adultos, no es una industria de jóvenes. La tecnología, miren la diferencia. La industria de tecnología, esa es una industria de jóvenes. Ahí sí el joven se pasea y los adultos difícil que sepan de todo, ¿no? ¿Quiénes tienen ChatGPT? No todos tienen ChatGPT, pero los jóvenes ya lo manejan, hasta en su examen ya lo trabajan con la inteligencia artificial y diferentes programas digitales ya están con inteligencia artificial. Esa es una industria de jóvenes. Acá en la industria que estamos en la agricultura, no es una industria de jóvenes, es una industria de adultos, es un mundo de adultos, un planeta de adultos. Y es difícil llegar con los adultos porque tienen su forma de pensar, tienen su círculo, tienen obviamente un nivel económico diferente a que un joven pueda tener. Entonces, necesitamos más jóvenes, ¿ya? Y necesito más de ustedes. Entonces yo les invito a que se especialicen, a que emprendan su laboratorio, a que el día de mañana hagamos esos gremios, esas asociaciones. No nos veamos como competencia. Miren, Genplan es casi la única empresa, por decir así. No sé, quizás estoy exagerando y ni siquiera es para subirme nada. Con mucha humildad lo digo. Es casi la única empresa. Yo pensé que era Latinoamérica, ahora en el mundo, pero bueno. En tema de capacitaciones de todas estas ramas, son 5 disciplinas, no hay otra. Pero yo no quiero ser la única. Yo lo que quiero es que surjan más emprendedores en temas de modelos de negocios y que hagamos asociaciones, hagamos gremios, porque de esa forma nos ayudamos y cambiamos una cultura, cambiamos nuestra industria. Si no, no vamos a cambiar nuestra industria y se va a demorar bastante. Bueno, el tema de CTV acá, la definición, ya les había mencionado, ¿no? Tenemos una planta madre. ¿Qué es CTV? ¿Qué es cultivo de tejidos vegetales? Que es una técnica, es un conjunto de técnicas, perdón, en las cuales yo tomo un pedazo de material de una planta que se llama vástago y este material lo establezco en el laboratorio.
Y hay cositas muy interesantes en el plan de hacer un proyecto laboratorio y hay cosas que no lo entienden y cuando ya surgen problemas, recién ahí están viéndolos. Entonces, un protocolo demora de 6 meses a un año y medio en hacer un protocolo. Si ya pasaste teniendo su laboratorio, ya pasaste un año, 2 años, 3 años y no tienes un protocolo, entonces estás haciendo mal las cosas. Hay que parar y hay que armar otra vez el plan de trabajo. Otra cosa acá, que aquí adentro suceden un montón de técnicas. Por eso, CTV es un conjunto de técnicas. Aquí adentro hay un montón de cosas que hacer. Micropropagación es una de las tantas técnicas, pero es la que siempre va a estar en los laboratorios porque necesitamos sacar plantas, no una, sino dos, tres, hasta 1 millón de plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué es micropropagación? Es una técnica que se encuentra dentro de CTV, ¿ya? Es una técnica que se usa desde el año 80, 90 y hasta el día de hoy. Es una técnica que se va a seguir usando. ¿Por qué? Porque trabaja en base a sacar plantas masivamente, sea de forma semisólida o líquida, ¿ya? Entonces, eso es micropropagación de plantas. Este es un esquema, un triangulito que siempre le doy a mis alumnos para que puedan ver esa diferencia. Biotecnología vegetal viene a ser como que la base, el pilar de todo lo que sostiene, ¿ya? Hoy en día con todas las técnicas que aparecen. Entonces tenemos biotecnología vegetal, que es en sí una técnica también, o bueno, podríamos decir que es una ciencia. Pero bueno, se unen ahí la tecnología y la ciencia para poder obtener productos biotecnológicos, ¿ya? Por ejemplo, todas las verduras que tenemos hoy en día fueron creadas no más de 50 años. Todo ha sido mejorado. Ahí estamos haciendo biotecnología, ¿ya? El yogur que tenemos, eso es biotecnología, ahí tenemos microorganismos. Entonces, todo lo que se ha ido transformando, utilizando microorganismos, o en el caso de nosotros, plantas, para obtener un producto final, eso es biotecnología, ¿ya? Entonces, luego, encima de biotecnología, tenemos dentro de sus subdisciplinas, digamos así, o disciplinas, tenemos el CTB, o también llamado cultivo in vitro. Y dentro de cultivo in vitro tenemos micropropagación de plantas, como una subdisciplina. Y acá podríamos agregar otras técnicas para biotecnología vegetal, que no es en sí el webinar, ¿no? Como les decía, transformación genética que apareció en el 86, la primera planta por transgénesis fue un tomate. Luego de ahí, tenemos edición de genes y luego hoy en día la última técnica, reprogramación celular, ¿ya? Bueno, algunas recomendaciones que lo tomen o no lo tomen, el mercado está abierto, el mundo es amplio, ¿ya? Pero en el caso de Genplan tenemos 4 cursos que a ustedes les pueden ayudar mucho para entender estas disciplinas. Tenemos Introducción al CTB y a Micropropagación de Plantas, que es un curso que lo dicté ahora en mayo, junio, ya terminamos, así que ya quedó en formato plataforma, digamos así, asincrónico. Y con esto se van a dar ustedes toda una base, principios para entender estas disciplinas. Otro es el CTB, Cultivo de Tejidos Vegetales, que inicia ahora el 26 de junio, está iniciando 2 meses y nos vamos a ver acá toda esta disciplina de CTB. Luego micropropagación de plantas, que también lo tenemos en línea este año, luego ya queda ya en plataforma. Este inicia en agosto, si no me equivoco. Micropropagación, CTB y mejora genética de plantas. Este es el único curso que tenemos con mejoramiento genético. Todavía no he sacado de esta disciplina de mejoramiento genético, no he sacado cursos. Este es el único. El otro año vamos a empezar más cursos de mejora genética, ¿ya? Pero aquí hay uno, que se unen 3 docentes de Brasil, de Chile y quien les habla para hacer este curso. Bueno, pasamos ahora a clonación in vitro, micropropagación. Ventajas que hay. Tenemos propagación vegetativa rápida y a gran escala, ¿ya? Se pueden sacar cantidad de plantas. Vamos a hacerlo acá por números. ¿Cuánto podría sacar un laboratorio lirio de plantas? Vamos a hacer acá. Miren, un laboratorio, el primer año se dedica, acá abajo no sé si se ve, voy a tratar de escribir, el año 1. El año 1 lo que se enfoca el laboratorio es en 3 cositas nada más se tiene que enfocar el laboratorio. Primero, en implementarlo, ¿ya? Para no estar el año 2, el año 3 implementando. No, el primer año se implementa. Segundo, que tiene que dedicarse el laboratorio el año 1 es a sacar el protocolo. Y tercero, en hacer una primera producción de plantas. Ahí entra la micropropagación con su ventaja. ¿Cuántas plantas podemos sacar del laboratorio? Lo más mínimo es 5.000.
5.000 es lo más mínimo, ¿ya? Y podría llegar hasta 20.000 plantas, ¿ya? Ese sería para un primer año. ¿Podría ser más, Lirio? Sí, podría ser más, podría ser hasta 50.000, ¿ya? ¿Y de qué depende sacar más o menos? Obviamente que depende de las cabinas de flujo laminar, del equipo técnico, del protocolo que esté. Si no hay protocolo, no se puede sacar, de las tecnologías utilizadas, pero también depende de la planta. Recuérdense algo, un esquema, vamos a ponerlo acá al costadito. Las plantas, mientras mayor tamaño tengan, no sé si acá las plantas, mientras mayor tamaño tengan, plantas, plantas pequeñas, arbustos, rastreros, de ahí vienen las plantas medianas, plantas frutales, plantas forestales, plantas tropicales. Las plantas, mientras más tamaño tengan, más problemas y más complejo va a ser introducir ese material al laboratorio y poder sacar cantidad de propagación de plantas, ¿ya? Va a ser mucho más complejo que una planta menor. Entonces, la cantidad de producción por año, si estamos hablando de un rango desde mínimo 5.000 hasta 50.000, depende de qué grupo de planta es en tamaños, ¿ya? Y aparte otros tipos de problemas que pueden tener. Todo eso se hace un levantamiento de estudio, de investigación. Luego tenemos, luego tenemos la trazabilidad genética. Ah, ya les contaba acá, el segundo año, ¿cuánto vendría a ser la producción de plantas en micropagación? Podríamos repetir lo que no hemos logrado, ¿ya? Es considerable, no logramos 20.000, 50.000, ya, segundo año hacemos 50.000. Tercer año hacemos ya 100.000 plantas, 100.000 a 200.000, eso es lo recomendable para tercer año, ¿ya? No se podría hacer en menos años una cantidad mayor. Por ejemplo, en la semana antepasada estuve de viaje por Cusco. Habían implementado un laboratorio del Estado y tenían una meta de poder sacar 360.000 o 380.000 plantas de plátano y banano del laboratorio. Y ya, entonces el diagnóstico se hace rápido. Cuando tú sabes las preguntas, dicen las respuestas y empiezas a levantar el diagnóstico. Entonces, el laboratorio empezaba su funcionamiento el año pasado en agosto. ¿Y ustedes creen que de agosto del año pasado a este año, vamos a tener en cuenta un año que haya pasado, ¿ok? Un año. ¿Ustedes creen que un año de funcionamiento del laboratorio se puede sacar 360.000 plantas? No, no se puede sacar. No es lo recomendable, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque hay escalas de crecimiento para toda experiencia, para todo hay escalas, para todo. Ya, entonces hay que respetar esas escalas de crecimiento. Entonces lo que se puede sacar del laboratorio podría ser, porque vendría a ser su segundo año que empieza, digamos así, y van muy bien con su equipo, con el responsable del laboratorio, ya lograron el protocolo, o sea, han avanzado bastante y eso depende del líder, muchas veces depende del líder, ¿no? Entonces, para su segundo año podrían sacar 150.000 plantas de laboratorio, en el mejor de los casos, pero no 380.000. Entonces, hay cositas que a veces el que maneja el laboratorio o el que sabe de eso determina esas capacidades, pero a veces el que levanta el proyecto no es alguien de laboratorio y no sé con qué guía se dará para que levanten esas cantidades. Y eso pasa en empresas del Estado como en empresas privadas, pasa bastante. Ya, esta semana, por ejemplo, tenía otro caso de México. Hay una empresa que quiere sacar una planta ornamentales, no me acuerdo cómo se llama, Philodendron. No sé si estará acá como asistente del webinar, pero bueno, quieren sacar Philodendron y el laboratorio tiene 3 años de funcionamiento. ¿Qué se recomienda para un laboratorio que tiene 3 años de funcionamiento? Ya tiene que estar en una capacidad de unas 50.000, 100 plantas al año. Pero ahí viene el problema. ¿Cuál es su problema? Que no tienen el protocolo. Y como no tienen el protocolo, no pueden sacar producciones. ¿Y cuánto ha sido su máximo de producción que han sacado? Han sacado 400 plantas.
¿Ustedes creen que de 400 plantas que han sacado del laboratorio en 3 años vayan a poder sacar su meta que quieren? Bueno, su meta no es tan alta, es 90.000 plantas que quieren. El dueño, me imagino. Entonces, 90.000 plantas quieren sacar, pero no puede saltar esa valla de 400 a 90.000, o sea, no, no se puede. Se tendría que haber hecho esa escala. Primer año implementamos, ya no necesitamos implementar el laboratorio segundo o tercer año, eso no se hace, eso es el primer año. El primer año hacemos el protocolo y el primer año hacemos una primera producción. Luego viene el segundo año, luego viene... Cuando tú vas en ese orden, que creo que para todo es un orden, hasta en la vida es un orden, como profesionales tenemos que ser ordenados también. Entonces hay buenos resultados, o al menos minimizas los fracasos o las pérdidas, pero cuando no vas en un orden, es ahí donde que se vienen un montón de cosas. Y en el laboratorio de producción hay un montón de problemas y hay etapas de laboratorio, hay etapas. ¿Ya? Por ejemplo, en mi experiencia propia mía, yo les digo, yo no he hecho 1.000.000 de plantas, así honestamente les digo, yo no he hecho 1.000.000 de plantas, yo quiero hacer 1.000.000 de plantas, pero quiero unirme a un laboratorio que haga 1.000.000 de plantas, o sea, a un equipo, a esa meta, y en eso estoy con las asesorías, pero yo no he hecho 1.000.000 de plantas. En mi laboratorio yo hice una capacidad hasta de 200.000, ¿ya? Esa es mi capacidad de laboratorio, pero no quiere decir que porque he hecho 200.000 yo no sé hacer 1.000.000 de plantas. O sea, es muy diferente, porque ya la experiencia lo tienes, ya manejaste ese equipo, ya direccionaste, ya fracasaste, ya contaminaste, hiciste un montón de cosas, ya es una valla grande para 200.000. Entonces, tranquilamente podemos seguir subiendo. Ya, pero hay otros quizás profesionales que no han hecho ni 200.000 plantas, quizás han hecho en un instituto de investigación, porque en el Estado es diferente a empresa privada, al menos empresa privada te deja hacer un poquito más las vallas, o empresa propia, ¿no? Pero quizás en el Estado pues hayas hecho investigación y sabes bastante, pero hayas logrado hasta 10.000 en su máximo. Entonces son experiencias que hay que ir escalando nada más, hay que ir escalando esas experiencias, son vallas. Otro beneficio de la micropagación es el saneamiento del tejido. Y cuando hablamos de frutales es obligatorio levantar programas de saneamiento. Y acá hay algo interesante y lo voy a marcar acá abajito, ¿ya?